Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, buenas tardes, 2:03, bienvenidos a Matices, el programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias y que es un espacio en las tardes donde nosotros intentamos generar profundidad, análisis de los temas que se vuelven noticia en Costa Rica y en el mundo. Primero quería enviar un mensaje de solidaridad. Esta mañana nos confirmaron el fallecimiento de Milton Castillo, uno de los funcionarios del INEC, amigo de este noticiero, fuente de este noticiero que había estado en Matices hace un par de meses. Así es que toda la familia de Don Milton y al INEC, por supuesto, un abrazo de solidaridad de parte de Noticias Monumental y de Central de Radios. Y bueno, que en paz descanse. En otros temas, invitarlos esta semana. Hoy hay un debate a las 7 de la noche, que es precisamente por el cantón de Santa Bárbara. A las 7, de 7 a 8:30 será hoy ese debate, porque vienen 7 candidatos de Santa Bárbara. Mañana a las 11 de la mañana será el debate de Liberia. Y la otra semana tenemos 8 debates también. El lunes tendremos a las 2 de la tarde el debate de Buenos Aires, que es uno de los cantones con menor desarrollo humano en todo el país. A las 7 de la noche tendremos el de Alvarado, de Cartago. El martes 8 a las 7 de la noche tendremos el de Palmares. El miércoles de la otra semana tendremos el de Flores. El miércoles también a las 2 de la tarde Oriamuno. El jueves de la otra semana de 8 tendremos el de Talamanca. Y el 11 de diciembre, el viernes de la otra semana, tendremos el de San Carlos y el de Jiménez. Así es que invitados a que nos acompañen. Hoy en la noche será el debate número 27. Número 28, es que se me olvidó uno. Será el debate número 28 de los que realizamos, de los 82 que estamos realizando, como un esfuerzo enorme de Noticia Monumental para que ustedes se ejerzan un voto informado y responsable el próximo 7 de febrero, que seguramente los diputados estarán de vacaciones en esas fechas. Nótese la malicia indígena cuando hablamos de temas de la Asamblea Legislativa. Los funcionarios públicos tendrán vacaciones del 21 al 1 de enero. El 1 de enero cae viernes, entonces se les juntará sábado y domingo 2 y 3. En el caso de los diputados, han intentado irse el 21. Hay ciertas denuncias, relativamente denuncias de que algunos diputados intentarían irse desde el 17, pero les puedo apostar que se van a ir hasta el lunes 8 de febrero, porque estoy seguro que los diputados tendrán o querrán trabajar por sus candidatos a alcalde en los diferentes cantones del país, algo que habilita completamente la constitución política, por cierto, porque a diferencia del presidente de la República, los diputados mantienen su vida partidaria particularmente activa y algunos de ellos inclusive son secretarios generales de partidos o presidentes de partidos políticos, así es que bueno, seguramente eso pasará. En otro orden de cosas de lo que ha pasado durante las últimas horas, hay algunos medios de comunicación que le han exigido a Casa Presidencial dar a conocer detalles sobre el plan que se está manejando con otros países para sacar a los migrantes cubanos de la frontera con Nicaragua. El gobierno y particularmente la Cancillería han sostenido que ellos no van a revelar los detalles hasta que los países que han tomado las medidas, como Ecuador, que tomó una de ellas, de restringirle la visa, lo anuncien. Y hoy en la mañana dimos la posición editorial de Noticia Monumental sobre este tema. Yo la voy a repetir como director del noticiero a esta hora, que efectivamente, y es una de las pocas veces en que nosotros desde este medio avalamos, digamos, la protección de la información pública, hay 3 motivos por los que el Estado puede privar de publicidad la información. Uno de ellos es que se haya sido decretado secreto de Estado, no es el caso. Otro es los datos personalísimos de una persona
que los medios de comunicación no estamos sobre el bien y el mal, y entonces tenemos que respetar la ley de datos personales. Y finalmente, cuando haya procesos diplomáticos o temas diplomáticos en proceso sin que se hayan finalizado. Este es uno de ellos, así es que para criterio nuestro, el gobierno de la República tiene toda la capacidad de guardarse la información hasta que cada uno de los países decida hacerla pública. Y bueno, dentro de lo que ha pasado en las últimas horas, el presidente de la República hizo un anuncio ayer sobre el Incofer, que es muy grave. Dijo el presidente ayer que sospechaban que los accidentes y las inhabilitaciones de los trenes se debían a sabotaje. Bueno, ojo la palabra, pero ojo también que tiene que ver con accidentes donde viajan cientos de costarricenses todos los días, y que esto podría poner en riesgo la salud y la integridad de muchas personas. Así es que es muy grave lo que dijo el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, el día de ayer. Esto sumado a unas declaraciones que nos brindó esta mañana el presidente ejecutivo del Incofer, don Guillermo Santana, señalando que van a hacer una investigación interna. No han dicho qué tipo de sabotaje, pero a la luz de las declaraciones de don Guillermo podemos entender que gente dentro del Incofer que podría estar saboteando la operación de los trenes, y no sabemos por qué. Es parte también de la investigación que se ha ampliado durante las últimas horas. Justamente a esta hora el presidente ejecutivo del Incofer comparece ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público en la Asamblea Legislativa con algo que no tiene que ver con este sabotaje, sino con los contratos de consultorías que hizo el Incofer y que está siendo cuestionado por la Asamblea Legislativa. Finalmente hay diputados, en otro tema, hay diputados que están bloqueando el proyecto contra el fraude fiscal. Aquí hay que hacer varias lecturas sobre este tema. El proyecto sobre fraude fiscal estaba a punto de ser votado casi por unanimidad en la Asamblea Legislativa. Hay diputados que se molestaron con Hacienda por el cobro del marchamo, particularmente don Mario Redondo, doña Rosibel Ramos y algunos diputados del Partido Movimiento Libertario, entre los que está don Otto Guevara. Ellos decidieron, particularmente don Mario, mocionar el proyecto de contra el fraude fiscal, lo que significa que estarían entrabando la aprobación. Depende del lado donde se mire, hay posiciones encontradas. Por un lado hay gente que dice, muy bien, que les bloqueen el proyecto antifraude por hacer lo que hicieron con el marchamo en el Ministerio de Hacienda. Y hay otra gente que más bien nos tacha de irresponsables por agarrar un tema que no tiene nada que ver con marchamo y bloquearlo en la Asamblea Legislativa, sobre todo con un elemento que se suma en las últimas horas y que tiene que ver precisamente con que hay dos bancos internacionales que le bloquearon los préstamos a Costa Rica por no tener aprobado el tema de fraude fiscal, particularmente en lo que se refiere al acceso a información tributaria de muchas personas. Entonces, más o menos esos son los temas que están en la palestra, aprovechando, por supuesto, matices para contárselos a ustedes y prometiéndoles en el tema internacional que la otra semana vamos a tener que analizar las elecciones legislativas en Venezuela. Así lo haremos. Tendremos a varios candidatos de la Mesa de Unidad Democrática aquí en Matices. La Mesa de Unidad Democrática es la coalición de oposición en Venezuela. Hay varios candidatos que vienen para San José que nos acompañarán aquí en Matices la próxima semana, porque este fin de semana serán las elecciones legislativas en Venezuela. Unas elecciones calientísimas que además pondrán a prueba la institucionalidad venezolana. ¿Por qué? Bueno, porque las Fuerzas Armadas, por supuesto, van a jugar un papel muy importante en estas elecciones legislativas. La pregunta es, si gana la oposición en Venezuela, ¿las Fuerzas Armadas estarán del lado del pueblo para hacer respetar las elecciones o estarán del lado de su jefe temporal, que es Nicolás Maduro, que ha dicho que no entregará la revolución tan fácil? En medio de unas elecciones en las que no hay observadores de la OEA, hay solo observadores del ALBA, y esto pues ha generado un montón de críticas a nivel internacional, mientras Venezuela sigue reciclando una y otra vez una frase del expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, que dijo que el mejor sistema electoral del mundo era en Venezuela. Por supuesto que no lo volvió a repetir el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, ni tampoco se ha vuelto a referir a eso, porque seguramente pensará muy diferente en los últimos meses. Así es que el tema de Venezuela está sobre la palestra. En temas internacionales también está sobre la palestra el tema del ataque ayer en San Bernardino, en California. 14 personas fallecidas, muchas personas heridas, y hoy la policía de Estados Unidos da a conocer que
Los atacantes llevaban 1.600 municiones en el momento en que fueron abatidos por la policía. Es una situación impresionante. Y para cerrar, el FBI comunicó hoy la detención del presidente interino de la CONCACAF y del presidente de CONMEBOL en Suiza, en medio, por supuesto, del escándalo de la FIFA que se ha destapado a nivel internacional y que es muy doloroso porque seguramente usted como yo veremos los partidos con una gran atención para ver quién gana. Sufrimos, vivimos, añoramos ver algunos partidos de fútbol y al darse cuenta que hay inclusive negociaciones, según una acusación del FBI y de la Fiscalía de Nueva York, según las acusaciones, hubo partidos arreglados y eso es por supuesto que tremendamente doloroso porque hay cosas que simplemente no salen en la cara. Son las 2:13, vamos al tema de fondo. Hoy analizaremos junto a los expertos del Estado de la Nación uno de los capítulos que nos había quedado pendientes. Les conté la semana pasada en otro de los programas que el Estado de la Nación tiene datos tan ricos que nosotros consideramos realmente un desperdicio hacer un solo programa de matices para analizarlo todo porque finalmente nos iba a quedar un montón de información por fuera y entonces decidimos hacer un programa prácticamente por capítulo. Hoy vamos a hacer el capítulo de Equidad e Integración Social en 2014 y yo quiero agradecer a los investigadores del Estado de la Nación que están con nosotros, don Leonardo Merino. Buenos días, buenas tardes. Don Leo, ahora ya, porque es amigo de la casa, ¿qué tal? Confianza. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, muy bien, por dicha. Qué dicha. Leo, muchas gracias por venir. Y Natalia Morales, investigadora también del Estado de la Nación. Natalia, ¿cómo estás? Muy bien, ustedes. Muchas gracias por invitarnos. No, hombre, muchas gracias a ustedes por estar con nosotros y por revelarnos hallazgos muy importantes que tiene el 21º informe del Estado de la Nación. Leonardo, si nos haces una entrada macro, digamos, del capítulo de Equidad e Integración Social. Claro, primero te doy la mala noticia de que este es un capítulo muy rico en información y sobre todo información nueva que no teníamos y que hemos profundizado este año, así que creo que incluso cuidado, no te alcanza. Sí, estoy seguro que no. La semana pasada no nos alcanzó el económico tampoco. Sí. El de ordenamiento territorial estuvo muy bonito también. Sí. Mira, el informe este año plantea en términos globales que la sostenibilidad es la clave del futuro de Costa Rica, ¿verdad? Sostenibilidad en todos los sentidos, social, económica, ambiental, política, es decir, un concepto amplio de sostenibilidad y que lo que encontramos poniendo la lupa sobre el 2014, inicios del 2015, es una nueva erosión de esa sostenibilidad y que en un marco en el que no cuides ese concepto tan clave, sobre todo en materia de los grandes rezagos en desarrollo humano que el informe ha venido señalando con el tiempo, te puedes encontrar en un escenario futuro. Por ejemplo, pusimos como parámetro hablar del 2021 y el bicentenario de la independencia. Puedes estar en un escenario en el que estás más bien luchando por mantener los logros que este país tiene, por supuesto, y que no se nos olvide que existen, y no por dar los grandes pasos de avance y de progreso que necesitamos. Entonces, en ese marco, el capítulo social es clave este año. Tal vez le cuento a la gente a grandes rasgos, el informe trae 4 grandes áreas de presentación de la información, ¿verdad? Aunque en realidad ninguna está desligada de la otra, el social no está desligado del económico, lo ambiental y lo político. Pero este año, este capítulo lo que te plantea es el mantenimiento y la profundización de tendencias que el país ha venido sosteniendo, tanto positivas como negativas. Del lado positivo te das cuenta que el país no ha repetido los errores del pasado en materia de inversión social pública, es decir, lo que el Estado gasta en la gente, en educación, en salud, ¿verdad? Que es algo que en los años 80, en plena crisis, renunciamos y generamos grandes problemas de rezago en educación, por ejemplo. Este año, más bien, en 2014, el país logró, después de 20 años de recuperación, los niveles de inversión social por persona que tenía en los 80 antes de la crisis, en 1980. Es decir, el país ha venido invirtiendo en la gente, ¿no? Y ahora podemos desagregar un poco el esfuerzo que el país hace en programas sociales, pero ahí hay un logro importante que tiene impactos en reducir la pobreza y la desigualdad, y sobre todo en personas de carne y hueso a las que realmente los programas sociales de este país ayudan a resolver, y además tiene impactos en indicadores de salud. Por ejemplo, tuvimos la mortalidad infantil más baja que hemos tenido, hemos logrado recuperar o avanzar en materia educativa, en cobertura educativa, en gente que terminó secundaria, por ejemplo. Todavía los rezagos son grandes, ahí el reto es más grande de lo que hemos logrado, pero el país mostró en el 2014 avances en materia educativa.
Así que digamos que el país sostiene algunas de sus grandes fortalezas en materia de indicadores sociales, educativos, de salud y de inversión en la gente, ¿no? Que es como quizá las tendencias que desde los años 90 se habían después de la crisis recuperado y el país viene mostrando. Pero del lado negativo no solo se mantienen, sino que se ven más profundas grandes rezagos de equidad social. La pobreza estancada, tenemos ya 20 años, ya 20 y pico de años, ya acá tenemos varios de decir que 20, 21 años, 22 años de estar alrededor del 20% de los hogares, con subidas pequeñas, 21.7, bajamos a 17 y pico en los años entre el 2006 y 2007, si no me equivoco, pero volvimos a los 20, es decir, tenemos en realidad 0 logros en materia de erradicar pobreza por ingresos, ¿verdad? Que es la medición básica que se hace. Y además seguimos manteniendo altísimos niveles de desigualdad históricos, desigualdad entendida como esa diferencia de los ingresos entre los más ricos y los más pobres. Esa diferencia bajó un poquito en el 2014, pero porque pasó un fenómeno muy curioso, o curioso para los últimos años. Perdieron ingreso el promedio de los hogares, pero por primera vez en varios años, por lo menos 5, perdieron ingresos los más pobres y perdieron ingresos los más ricos, lo cual no había estado sucediendo en algunas épocas en que el ingreso de los más pobres bajaba, había estado mejorando el ingreso de un sector de la población más beneficiado. Entonces, digamos, niveles históricos de desigualdad que sigue manteniéndose alto, aunque bajara un poquito, pero ante todo, y aquí es donde pone este informe y este capítulo de la lupa, un serio problema en el mercado de trabajo. Una desagregación a fondo que ahora podemos analizar con detalle, nos expuso que el 81% de los ingresos de los hogares aquí son el trabajo. Entonces, con política social vos no puedes resolver la pobreza solamente, sino que realmente en el tema del empleo está el gran reto de este país, y ahí generamos nueva información, profundizamos en los sectores de empleo, los perfiles de trabajo, la demanda, la oferta, y ahí es donde este capítulo particular pone, aparte del seguimiento, estos primeros temas que te digo, la profundidad en entender la magnitud del problema que tenemos en el tema del trabajo en este país. Sí, de hecho, si a usted le sonó raro en su casa cuando Leo dijo que el 81% de los ingresos de los hogares venían del trabajo y le pareció muy lógico, hay que pensar en otras realidades. Digamos, hay países de Centroamérica que la mayoría de los ingresos vienen de remesas, por ejemplo, o países como Panamá, donde, Natalia, hay una enorme cantidad de ingresos que vienen de alquileres, por ejemplo. Sí, ese tema, digamos, hicimos un análisis a profundidad de los ingresos de los hogares para tratar de entender el tema de la desigualdad. O sea, tenemos varios años de decir que este país se caracteriza por tener alta desigualdad en la distribución de los ingresos. Y entonces, para ver qué es lo que está pasando, usamos las encuestas de hogares para tratar de desagregar lo más que se puede las fuentes de ingresos de los hogares. Ahí identificamos 12 fuentes donde los ingresos que provienen del mercado de trabajo son los más importantes, como decía Leonardo, alrededor del 80%. Sin embargo, cuando ya uno empieza a desagregar esa composición de las fuentes de ingreso, se da cuenta que son diferentes, por ejemplo, entre los hogares más pobres y entre los más ricos. Entre los más pobres, por ejemplo, ingresos como por ejemplo las transferencias privadas, las mismas transferencias públicas vía programas sociales toman mayor relevancia. Lo mismo que por ejemplo los ingresos que vienen de los trabajadores por cuenta propia o los trabajadores independientes, que son mucho empleo de subsistencia y de mala calidad, ahí toman más importancia. Mientras que en los hogares más ricos, por ejemplo, fuentes de ingresos como las rentas de capital, dividendos, ahí toman, esos otros ingresos son importantes también. Pero en general podríamos decir que para el hogar promedio en el país, los ingresos del mercado de trabajo son los más relevantes. Entonces, cuando ya uno ve, digamos, hicimos un análisis entre el 2001 y el 2014, cuál era el efecto que tenía esas fuentes de ingresos sobre la desigualdad, o sea, sobre la distribución. Y ahí vemos que hay fuentes que les podríamos decir que aumentan la desigualdad y otras las disminuyen. Por ejemplo, fuentes que en el último periodo, en los últimos 5 años, han aumentado la desigualdad, están los ingresos de los trabajadores calificados, ya sea que trabajen en el sector público o en el sector privado. Y tenemos también los ingresos de los patronos, los que le llamamos los empleadores. Esos también han aumentado. Lo mismo que los ingresos de las pensiones contributivas, todos los pensionados. ¿Qué es lo que esto nos puede decir? Bueno, por un lado tenemos una mejora en estas fuentes de ingreso, pero por otro lado
también tenemos que muchas de las personas que reciben estos ingresos están entre los grupos de más ricos, digamos. Entonces, de cierta forma, esos ingresos impactan sobre la desigualdad. Por otro lado, tenemos fuentes de ingresos que les llamamos progresivas, es decir, que un aumento de esos ingresos disminuye la desigualdad. En ese caso tenemos, por ejemplo, los ingresos de los trabajadores independientes o por cuenta propia no calificados, y también tenemos lo que le llamamos transferencias privadas. Dentro de las transferencias privadas tenemos una proporción que, por ejemplo, son remesas. Y por otro lado también tenemos lo que son las pensiones familiares, digamos, las pensiones alimenticias también tienen un impacto importante. Y obviamente también tenemos transferencias públicas vía programas sociales. Entonces, ¿qué es lo que nos da? Esto de cierta forma nos indica cierta política pública. Si uno desea, por ejemplo, hay ciertas políticas que nos pueden ayudar no solo a mejorar los ingresos de las personas, sino también a disminuir la desigualdad y mejorar la pobreza. Por ejemplo, una política de apoyo a lo que es el trabajo, a los ingresos de los trabajadores no calificados, puede ser vía salario mínimo, mayor cumplimiento del salario mínimo, tendría un impacto no solo sobre la desigualdad, sino también sobre el bienestar de esas personas y esas familias que los están recibiendo. Otro tipo de política, la educación. La educación es altamente ayuda a la equidad, mejorar, digamos, tener un mayor stock de trabajadores calificados nos puede ayudar también a disminuir la desigualdad, y políticas también de apoyo a la microempresa, por ejemplo, a todo lo que es los trabajadores independientes, tratar de formalizar un poco más el trabajo independiente. Entonces tenemos todo un análisis, digamos, del tema de la desigualdad. También hicimos un análisis sobre clases sociales. Es un estudio que habíamos hecho hace varios años y este año lo actualizamos y ya tenemos una serie de clases sociales desde 1987 hasta el 2014. Es ver cómo se inserta, cuál es la composición del mercado de trabajo vía clases sociales. Y lo que vemos en general en esta evolución es que el país ha pasado de es menos obrero y ahora es más especializado. O sea, aquellas clases que están vinculadas con tareas más especializadas, más administrativas, más calificadas, son las que han aumentado. Mientras que las tareas más elementales, más obreras, digamos los obreros agrícolas y obreros en servicios, son los que han disminuido o han perdido peso. Sin embargo, cuando ya uno se va a ver cuáles son las características de estas clases sociales, de cierta forma nos explican también o nos ayudan a entender el tema de la desigualdad. ¿Por qué? Bueno, cuando uno ve cuál ha sido la evolución de los ingresos desde 1987 hasta el 2014, quitando el efecto, digamos, o considerando el efecto de la inflación y hacerlo en términos reales, lo que uno ve es que hay clases que han sido ganadoras en este periodo. Por ejemplo, en la clase alta sus ingresos prácticamente se han más que triplicado en este periodo. Tenemos las clases que les llamamos de medianos empresarios y las clases de profesionales, cuyos ingresos se han duplicado también en estos últimos 30 años. Pero tenemos el resto de las clases. Tenemos las clases intermedias, las clases de los obreros, las clases de los pequeños propietarios y las clases, digamos, de los trabajadores menos calificados, cuyos ingresos se han mantenido estancados y en algunos casos hasta han perdido valor adquisitivo. Entonces lo que tenemos es una ampliación de la brecha entre los más ricos y los más pobres. Por un lado, por ejemplo, si nos concentramos en los últimos 5 años, para ponerlo en términos más prácticos, más entendibles, lo que uno podría decir es que en estos 5 años la clase alta percibe 100,000 colones más. Las clases más bien 400,000 colones más. Las clases de medianos empresarios y profesionales perciben 100,000 colones más. El resto de clases, las intermedias, los obreros agrícolas, los obreros industriales, todos ellos perciben 15,000. O sea, eso es la ganancia que han tenido, 15,000 colones. Mientras que los agricultores, sus ingresos han caído en 5,000 colones. Entonces aquí vemos cómo la distribución de los beneficios, o sea, la distribución del crecimiento y de los ingresos no ha sido igual para todos. Y por eso yo creo que en general hay una sensación de ampliación en las brechas. Entonces eso también nos ayuda a explicar el tema de por qué no logramos avances sostenidos en materia de desigualdad. Y entonces vemos que en general todas estas tendencias de desigualdad tienen que ver directamente con el mercado de trabajo. O sea, ahí es donde estamos teniendo problemas y es donde la política pública, digamos, es insuficiente para atacar esos problemas que estamos teniendo en el mercado laboral. Déjame poner un ejemplo y me corregís si voy haciéndolo malo.
Si ponemos a 5 personas, digamos, en el centro de una línea, ponemos una persona de clase alta, una persona de clase media, un empresario mediano, ponemos una persona de clase media, un obrero y un agricultor recto en una línea larga. El lado izquierdo es el que es perder plata, digamos, el menor ingreso, y el lado derecho mayor ingreso. Arrancamos iguales, los 5, ¿verdad? La clase alta ha dado 4 pasos hacia adelante, los medianos empresarios un paso hacia adelante, los de intermedio se quedaron exactamente donde estaban y los agricultores dieron un paso atrás. Exactamente. Y ese es más o menos el mapa de la desigualdad. Ese es el mapa, eso es como así lo podríamos resumir lo que está pasando en materia de ingresos dentro de las clases. De cierta forma también tiene que ver un poco con el perfil que tiene cada clase. Por ejemplo, las mayores oportunidades de educación, el mayor acceso, el mayor logro educativo está en las clases que más han ganado, que tienen que ver sobre todo con los medianos empresarios y con los profesionales. Y por otro lado tenemos las clases obreras que su nivel de escolaridad se ha mantenido estancada. Por ponerte un ejemplo, en 1987 la escolaridad, o sea, los años de educación que tenía una persona de las clases obreras era 6 o 7 años, o sea, prácticamente apenas terminaban la escuela y no seguían estudiando. Si lo vemos, el logro que tienen ahora en el 2014, el aumento ha sido de 1 año, si acaso. Entonces es gente que logra graduarse de primaria, pero se estanca, digamos, en secundaria. Entonces es muy difícil, digamos, que estas personas logren, digamos, ser más productivas o tener una productividad mayor, y entonces de cierta forma también por eso se explica los ingresos que tienen estancados. Pero sí, digamos, uno lo que observa es eso, que hay clases que han ganado, que de cierta forma se relaciona con el tema de educación, y con otro, digamos, y otro también tiene que ver con que cada vez hay mayor demanda por trabajador calificado y no hay las personas que cumplan ese perfil que tal vez ahora podemos. Claro, pero prácticamente la garantía de avance es la educación, ¿verdad? Más o menos es el denominador común para salir del ciclo inclusive de la pobreza, Leo. Sí, está claro, porque para empezar estamos hablando de un mercado de trabajo que ha cambiado, que una composición de clases que ha cambiado, en las cuales la especialización, la calificación es donde realmente está la capacidad de encontrar empleo. Nosotros hicimos ese análisis pensando en los sectores económicos, diferentes sectores económicos, a quién contratan, y vos te das cuenta que los sectores que ahora tienen una cierta ventaja, o por lo menos los sectores que algo crecen, te demandan calificación, y ahí es donde está un poco el hueco de este país, que a pesar de que avanzó, tu población trabajadora tenga un porcentaje altísimo de gente que no tiene secundaria completa cuando cambió el mercado. Aquí hicimos este análisis, por ejemplo, la industria tradicional y la agricultura son 2 sectores que no están creciendo en empleo, pero ahí tenés al 25% de la gente que trabaja actualmente. ¿Qué contrata esa gente? Contrata hombres, jóvenes y sin nivel de calificación. En el primer caso, gente que vive en la región central; en el caso de la agricultura, gente rural. Pero entonces, en esos sectores que concentran la cuarta parte, si vos sos un hombre joven sin calificación, en este momento tenés realmente cerrado el mercado de trabajo de una manera muy significativa. Sí, claro. No vas a encontrar. En cambio, sectores como la nueva industria, que han generado un poco más de trabajo, si tenés, por ejemplo, segundo idioma, para toda esta gente que trabaja ahora en ciertos servicios informáticos, en atención al cliente, call center, este tipo de cosas, que concentra el 21% del trabajo, ahí tener un segundo idioma ya te da una ventaja, que no es algo que tiene la gente que no terminó secundaria o primaria. Y en el caso de los servicios de apoyo, que es donde está la mayoría del trabajo en este país, ahí te incluye, por ejemplo, el gobierno, la administración pública, el comercio y algunas cosas, ahí la calificación educativa es clave, y ahí está la mitad del trabajo. Si está cerrado en términos de empleo, algo es el sector en el cual no tenés calificación, el empleo no está creciendo y estás metiendo más gente, porque nacen más, digamos, entran a la fuerza de trabajo más hombres sin calificación y jóvenes que no encuentran, digamos, salida para ningún lado. Y en parte por eso, ese grueso que te entra, que son alrededor de 30,000 personas al año, no solo hombres, pero de personas de la fuerza de trabajo, en un país que está generando poco menos de 20,000 empleos, y va acumulando entonces un rezago que te tiene con el nivel de desempleo de la crisis de los 80. Pero te da luz sobre políticas públicas. La semana pasada hicimos la conversión y la acabo de hacer. El inglés en las escuelas, ¿verdad? Te dan 2 horas mínimo por semana.
Eso significa 2.400 horas de inglés en 6 años, de primero a sexto grado, y los niños no salen bilingües de las escuelas. Digamos, tiene que ver directamente con políticas públicas, con decisiones de la administración. Sí, yo creo, digamos, para ampliar en este tema de lo del mercado de trabajo, construimos una base de datos con todos los anuncios que salen publicados en el periódico de La Nación, solicitando empleos. Entonces esta base nos brinda no solo cuántos empleos son, sino qué perfil están pidiendo las empresas. Esta base, digamos, la hicimos para tratar de construir un índice que le llamamos un índice adelantado de empleo, para ver si uno podría prever en los próximos meses cuál podría ser la generación de ese empleo. Pero la base nos da, o los datos nos dan también un perfil de habilidades, qué es lo que están pidiendo. Y dentro de los anuncios que salen, digamos, dentro de la base de datos, casi 1 de cada 3 pide el inglés, pide el dominio del idioma inglés. Pide, digamos, entre otras habilidades tenemos, por ejemplo, el manejo de programas de computación. 1 de cada 5 pide ese manejo de computación. Y hay otro tipo de habilidades, por ejemplo, el trabajo en equipo, innovación, liderazgo, son actividades, digamos, son habilidades deseables por las empresas. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que el perfil que está demandando, o sea, los sectores que están siendo más dinámicos en la generación de empleo, no están encontrando ese perfil dentro de la gente que está ofreciendo empleo. O sea, quiero decir, las personas que están desempleadas, que están buscando trabajo, no tienen las características, no tienen los requisitos de los empleos que se están generando. Y de cierta forma, entonces tenemos una desvinculación entre la oferta y la demanda de trabajo. Y esto tiene que ver con los problemas que tenemos en materia de formación. Por un lado, tenemos un bajo logro educativo. Menos de la mitad de los jóvenes se están graduando de secundaria, que ya eso se está estancado. Pero por otro lado también tenemos un problema en las habilidades, y ahí vos tenés razón en que cada vez más estamos ampliando, por ejemplo, la cobertura de lo que es la enseñanza del inglés en las escuelas, pero estamos descuidando el tema de la calidad. No sabemos con qué calidad se está produciendo, y eso es clave. Ni siquiera, o sea, vos estás diciendo ahora sexto grado, pero mucha de la gente que sale graduada de bachillerato tampoco sabe hablar inglés. O sea, aprueban el examen de inglés, pero tienen conocimientos muy básicos. Ni siquiera pueden tener a veces una conversación. Entonces, sí. Entonces también no solo... o sea, ahora no solo tener educación es clave, sino también complementarlo con otro tipo de habilidades. Y vemos que en algunos sectores ni siquiera ya está siendo, digamos, importante el título, sino más el dominio del idioma inglés, que te abre, digamos, como un panorama más amplio de acceso a empleos de mejor calidad. Ayúdame todavía a reforzar algo que dije y que todo el mundo me cayó encima hace unos meses. Pero ¿cuánta gente de los empleadores que buscan profesionales pidió francés? ¿Te acuerdas? No, pero es muy poquito. O sea, los otros idiomas que piden es menos de un 1% de los anuncios. O sea, el que se está pidiendo más, pero lo que sí te da un plus es dominar más de 2 idiomas, ¿verdad? Sí, claro. O sea, la gente que ya tiene... Pero no, yo creo que francés no salió entre los más. No, te lo digo porque, por ejemplo, en temas de política pública de educación en los colegios se da exactamente la misma cantidad de horas en inglés que en francés, por ejemplo. Y ni salen bilingües con el inglés, ni mucho menos con el francés. Pero digamos, podría ser un tema de replanteamiento sobre políticas públicas para la ministra de Educación que nos oye. Sí, yo solo quería, digamos, complementar en el tema de educación, que yo creo que la educación es clave para todo, digamos. No solo, y uno no tiene que ver la educación solo como un mecanismo para encontrar un empleo, o sea, no solo para el mercado de trabajo, sino que también te brinda un montón de condiciones para tener una mejor calidad de vida. O sea, la educación te abre un horizonte, te hace más crítico, tenés ya mejor conocimiento de, por ejemplo, en hábitos alimentarios, cómo comer mejor. Entonces, te mejora en general la calidad de vida. Entonces, no digamos, ahí quiero de verdad que no sí, exactamente, que no necesariamente que te den francés, digamos, pero coincido en que hay que mejorar la calidad del inglés. Tal vez te hace más feliz también, además de estudiar. 2:37, vamos a una pausa, ya regresamos para seguir hablando sobre el capítulo de equidad e integración social del Estado de la Nación. La BBC de Londres acaba de publicar la lista de acusados por el escándalo de la FIFA. Está Juan Ángel Naput, que es el presidente de Conmebol. Bueno, hay varias personas y vamos a ver nada más en
Ricardo Teixeira, que es expresidente de la Federación de Fútbol de Brasil, Alfredo Howitt, que es el vicepresidente de la FIFA y miembro, y es el presidente interino de la CONCACAF también. Y bueno, de los 16 acusados el día de hoy son los siguientes: Juan Ángel Naput, les decía, Conmebol; Manuel Burga, que es expresidente de la Federación de Fútbol de Perú; Carlos Chávez, tesorero de Conmebol; Luis Chiriboga, que es el presidente de la Federación Ecuatoriana; Marco Polo del Nero, que es presidente de la Confederación de Brasil; Eduardo de Luca, exsecretario general de Conmebol; José Luis Meissner, que es actual secretario general de Conmebol; Romer Osuna, que es ex tesorero de Conmebol; Ricardo Teixeira, les decía, Alfredo Howitt; Ariel Alvarado, que es de la Comisión de Disciplina, imagínense, de la FIFA; Rafael Callejas, miembro de la Comisión de Televisión y Marketing de la FIFA y expresidente de la Federación de Honduras; Brian Jiménez, presidente de la Federación de Fútbol de Guatemala; Rafael Salguero, tal vez alguno de ustedes se acuerde, es exmiembro del Comité Ejecutivo de la FIFA y expresidente de la Federación de Fútbol de Guatemala; Héctor Trujillo, que es el secretario de la Federación de Guatemala; y Reinaldo Vázquez, que es el expresidente de la Federación de El Salvador. La FIFA se enfrenta a su peor crisis en la historia. 2:38, vamos a la pausa y ya volvemos. Dos de la tarde con 43 minutos, gracias por estar con nosotros en Matices. Estamos hablando sobre equidad e integración social con Leonardo Merino y Natalia Morales, los dos investigadores del programa Estado de la Nación. Bueno, estábamos hablando del perfil de los del personal no, de los empleados que buscan, digamos, las empresas, que es justamente diametralmente diferente al que ofrece el mercado laboral costarricense. Cerramos esa parte para pasar a los sectores, que hoy veo a Leo como con mucha ganas de hablar de sectores. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Qué creo que es su tema favorito? Tal vez como para terminar un poco lo que es el panorama del mercado de trabajo actual, decimos que, bueno, aparte de los problemas que estamos teniendo en la generación de empleo, por un lado tenemos también problemas de calidad en el empleo que está. En los últimos años le hemos dado seguimiento a lo que es el cumplimiento de garantías laborales, garantías básicas legalmente establecidas, como el pago del aguinaldo, el derecho a vacaciones, al pago de horas extras, el derecho al seguro social. Lo que vemos es que en general en el país no hay avances en esta materia. Si lo comparamos entre el 2010 y el 2014, no hemos logrado un mayor cumplimiento en las garantías laborales. Y cuando uno lo ve por clases sociales, se da cuenta que las clases más obreras o los menos calificados son los que tienen mayor incumplimiento, tanto del pago del salario mínimo como del resto de garantías. Entonces tenemos por un lado un mercado de trabajo que no está generando las oportunidades o el empleo de calidad que se necesita. Tenemos problemas de informalidad, el sector informal es el más dinámico, es el que está generando más empleo y no el formal. Entonces tenemos por un lado problemas en los empleos que ya tenemos, pero por otro lado tenemos problemas de desempleo, un desempleo que se nos aumentó en el 2008-2009 a raíz de la crisis económica que tuvimos, pero que no hemos sido capaces de disminuir en una época donde cada vez más bien se está insertando menos población al mercado de trabajo, si no la presión sería todavía mayor. Entonces tenemos problemas de desempleo, pero cuando uno ve cuál es el perfil de ese desempleo, se da cuenta que más del 70% es gente no calificada, o sea, gente que ni siquiera logró terminar la secundaria. Muchos de ellos trabajando en sectores de muy baja productividad, digamos, muchos vienen del sector agrícola o del sector, digamos, industrial de poca. Entonces tenemos un problema, por un lado, de los empleos que ya tenemos, por otro lado, del desempleo, y por otro lado, de que los empresarios o las ofertas de empleo, digamos, los que están buscando empleo, se quejan de que no encuentran el perfil, no encuentran las personas que lleguen con las características que están buscando. Entonces aquí tenemos un problema de desvinculación entre todo, ¿verdad? Absoluta. Tenemos un problema entre oferta y demanda, o sea, hay gente que está buscando y no encuentra, y por otro lado los empleos que se están generando no se logran llenar, y por otro lado tenemos problemas en lo que es la calidad, digamos, en la calidad del empleo, en el cumplimiento del salario mínimo. Entonces ahí también hicimos un estudio de prospección, tratar de ver, nos preguntamos cuál podría ser el panorama, digamos, el panorama del mercado de trabajo en los próximos años si siguiera las condiciones o las características, digamos, de los últimos años. Tal vez ahí Leo puede ampliar en el tema, digamos, hicimos todo un análisis
con, digamos, la matriz insumo-producto para tratar de predecir cuáles sectores y cuánto empleo se podría generar. Sí, ahí encontramos varias cosas que son quizá las más serias. Bueno, hemos hablado del lado de la oferta de trabajo, sí. Pero del lado de la oferta, pero el lado de la demanda es donde tenemos problemas estructurales que probablemente son muy lentos y muy complejos de cambiar. En esta prospección que se hizo, por ejemplo, para el periodo 2015-2021 se pusieron 3 escenarios de posible crecimiento económico, siendo uno muy optimista, digamos, de 4.5% y el más pesimista, 2.9%. Pero en todos esos escenarios de crecimiento económico, el crecimiento del empleo es menor que ese crecimiento en la producción. Por ejemplo, en el más optimista, de 4.5% y crecimiento en el Producto Interno Bruto, el empleo crecería un 4%. Y así en los 3 escenarios, digamos, el escenario base de crecimiento, optimista o pesimista, el empleo crece mucho. Es decir, eso lo que te demuestra es que el país tendrá que hacer un esfuerzo económico muy grande de crecimiento para generar incluso menos empleo del que necesita. Y el otro lado está puesto en dónde es que estamos generando los empleos, y ahí con esta matriz de insumo-producto se analizaron un poco las relaciones entre los sectores, ¿verdad? Uno encuentra 4 sectores diferentes que son muy, muy interesantes a analizar, porque la mayoría, más de la mitad, el 54% del trabajo de este país está en el sector menos conveniente desde la perspectiva del trabajo, porque son esos sectores que abastecen a otros sectores, pero nada más, no tienen un efecto multiplicador, digamos, son los que generan un poco de manera muy primaria los insumos que utilizan otros sectores, y ahí está la mayoría de la gente trabajando. Pero hay otro sector que esta matriz llama sectores clave, que son sectores que se abastecen de otros sectores, es decir, toman insumos de unos, pero también abastecen de insumos a otros sectores. ¿Por qué eso es relevante? Porque eso significa que cuando tenés un empleo más ahí, eso significa más empleo en los sectores que abastecen, sí. Porque si ese sector crece, ocupa, demanda más, pero además produce más y facilita que los sectores que siguen en la cadena también crezcan. Ese es el sector, digamos, clave para que el empleo sea multiplicador. Es decir, el sector que tiene más encadenamientos. Y ahí todo lo tenemos al 15% de la gente que trabaja. Es decir, es realmente un pedazo muy pequeño. Todo el mercado de trabajo está en eso. Hay más gente, por ejemplo, en el que llamamos sectores independientes, que son sectores en los cuales un empleo más no tiene efecto multiplicador. Te pongo un ejemplo, la administración pública. En la administración pública vos pones una persona que te resuelve alguna cosa, pero eso no está encadenado con otro. Y hay otros sectores que también demandan mucho, pero son los que ya atacan la demanda final, digamos, de productos. Entonces, tampoco tiene efecto multiplicador, y ahí está el 11% de la gente. Pero entonces, resumo, ahí hay un problema estructural de los sectores productivos, o sea, de la estructura productiva de este país, que te impide que la generación de empleo se multiplique. Y eso tiene que ver con una cosa que hemos hecho mal hace un rato en el país, que es los encadenamientos. Es decir, que los diferentes sectores tengan, digamos, no solo crezcan, sino que crezcan generando empleo, ingreso, producción, beneficios para otros sectores también. Entonces, de ese lado de la estructura productiva, este país tiene un reto gigantesco. Pero poniendo esos ejemplos que puse yo y que ahora le puse a Natalia, si nos imaginamos una cadena de esas con las que amarramos el portón, con la que amarramos, ¿verdad? Tenemos que imaginarnos una cadena de 3 eslabones y un eslabón solo, por otro lado. Sí. La cadena de 3 eslabones es, la primera está el 54% de la gente que no recibe de ningún lado, simplemente abastece a otras. En el centro, en el eslabón del centro hay un 15% de personas que reciben del eslabón anterior y entregan al eslabón siguiente. Exacto. Y en el último hay 11%. En el que recibe pero no da nada, digamos. Sí, recibe abastecimiento y lo vende. Exactamente. Ok, ¿está bien el ejemplo? Está perfecto. Voy a hacerme experto en ejemplos. Ya vi que tenés una capacidad. Sí. Este trabajo. Sí, no, está dibujando la cadena aquí en el papel. Sí, pero... Exactamente. Porque entonces, digamos que el empleo en el sector del medio, digamos, es la persona que te compra, pero no solamente te vende un producto final. Esa es la diferencia entre los dos últimos, digamos. Claro. Que digamos, la última persona es la que realmente vende el producto final. La persona que abastece de insumos, entonces también genera y estimula empleo y producción en el sector que sigue, en la persona que sigue. Sí. Pero ese es exactamente el ejemplo. Sí, tal vez para complementar, ¿por qué hicimos este ejercicio? Leo, el ejemplo estaba muy bueno. Sí, no, el ejemplo quedó muy claro, eso está clarísimo.
Pero tal vez para complementar, ¿qué implicaciones tiene este ejercicio? Digamos, esto lo hicimos con la estructura productiva actual que tiene el país y decimos que ahí tiene serios problemas por eso, porque la mayoría del empleo está generando existe en sectores que están al inicio de la cadena, o sea, que pueden constituirse en cuellos de botella, porque si otros sectores se activan, puede ser que los sectores estos que les llamamos estratégicos no produzcan la cantidad de producto que se requiere para abastecer el resto de sectores. Entonces decimos, ahí pueden constituir cuellos de botella. Pero por otro lado tenemos también un 20% en sectores independientes, o sea, que no están encadenados, no tienen efecto de arrastre unos sectores con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, aquí tenemos serios problemas en la estructura productiva actual y si queremos incentivar o mejorar el empleo en los próximos años, tenemos que ponerle cuidado a esta estructura en dos vías. Por un lado, ver efectivamente cuáles son esos sectores claves que nos pueden generar mayor efecto de arrastres unos con otros y tratar de incentivarlos de manera que eso nos genere, digamos, un efecto de encadenamiento o de mayor producción en general para el país. Pero por otro lado sería importante también empezar a modificar, no es fácil, pero es importante empezar a modificar esa estructura productiva de manera tal que generemos, o sea, que la productividad o la producción esté en esos sectores, digamos, con mayor efecto de arrastre. Entonces, por un lado, sí, ahí están, o sea, tenemos, eso lo hicimos con lo que se usa para cuentas nacionales, con actividades económicas. Hicimos una matriz de 35 sectores, o sea, están identificados esos 35 y los clasificamos. De esos 35 identificamos 12 sectores claves, o sea, que son los que nos pueden generar mayor empleo en los próximos años. O sea, son los que están moviendo, que está generando mayor dinamismo en la economía. Y entonces decimos, bueno, ¿y de esos cuáles son? Ahí tenemos, por ejemplo, nos salió que uno de los sectores que tiene más efecto, digamos, de crecimiento y que se podría esperar que tenga un mayor crecimiento en los próximos años es ganadería y aves, digamos, todo lo que tiene que ver con pollo y eso. Pero, digamos, es un sector que apenas te genera el 3% del empleo en el país. Entonces es de los sectores más dinámicos, pero tiene poco generación de empleo. Otro sector que nos salió dinámico fue, por ejemplo, construcción de edificios. Ese sector sí genera como alrededor de un 7% del empleo nacional. Lo que pasa es que, digamos, se ha visto como mermado su crecimiento en los últimos años. Tenemos otros sectores, por ejemplo, el comercio para el mercado interno es uno de los sectores que también tiene buen dinamismo, genera alrededor de un 18% del empleo, pero mucho del empleo que se genera ahí es de mala calidad y ahí es donde tenemos también que ponerle. O sea, si uno logra incentivar el sector comercial, eso nos genera un mayor aumento en el empleo, porque es un sector muy grande. Pero que esos mayores empleos tengan, digamos, sean formales, sean empleos que respeten el salario mínimo, que te respeten las jornadas. Entonces, hacia eso, digamos, el ejercicio lo que queríamos demostrar es cuáles sectores sirven para empezar a hacer política pública, tratar de incentivar ciertos sectores. Por ejemplo, el sector financiero está entre los sectores claves también, que uno dice, bueno, un incentivo, digamos, digamos, dinamizar un poco ese sector nos genera empleos hacia atrás y hacia adelante. Que más o menos es el perfil de las empresas que podríamos atraer, entonces. Exacto, la idea es eso, digamos, lo que nosotros queríamos es ver cuáles podrían ser los escenarios con la situación actual que podríamos esperar, digamos, en los próximos 5 años. Si uno quisiera decir a cuáles sectores le apostamos de aquí del 2015 al 2021, por ponerte, digamos, fue como el escenario que hicimos, para que te generen más crecimiento y más empleo. Y ahí los tenemos mapeados. Y la idea es seguir actualizando este ejercicio porque son sectores que van cambiando en el tiempo. Entonces, empezarle a apostar. Si uno, por ejemplo, dice, bueno, queremos apostarle al sector de alta tecnología, como lo ha hecho el país en los últimos años, ¿cuáles son los déficits, digamos, que dicen las empresas que les falta? Y empezar con eso a generar política, por un lado, digamos, capacitar, generar el recurso humano que se necesita, pero por otro lado generar las fuentes de empleo, porque nada ganamos teniendo un montón, por ejemplo, de ingenieros, si en los próximos años no van a tener donde trabajar. Entonces aquí es donde decimos, y técnicos, por ejemplo, técnicos es una de las áreas donde más hay quejas. Lo que pasa es que el país no ha generado estadísticas confiables, entonces mucho de lo que circula es especulativo. A veces se dice, necesitamos 5,000 técnicos, pero uno no sabe con base en qué se están haciendo esas estimaciones. Entonces de ahí digamos que la idea es empezar a generar estos estudios más prospectivos
pero que de manera que estén basados en la realidad, digamos, en el escenario actual que tenemos y que se puede empezar a cumplir en los próximos años. Y déjame meterte en la ecuación un segundo problema pesimista, en el sentido de si el país, digamos, realmente lograra impulsar empleo y trajera de pronto hay un importante cambio en la estructura productiva que estimula grandes sectores que tienen efecto multiplicador y te empieza a demandar empleo. Del lado de la oferta, el país también tiene problemas serios, importantes. Digamos, si realmente empezara a generar demanda de trabajo, este país va a tener varios problemas. Uno, ya lo analizamos, la baja calificación, por ejemplo, si realmente querés estimular sectores que tienen ese efecto multiplicador. Pero el otro incluso es el tamaño de la población trabajadora. Costa Rica está agotando su bono demográfico, que han sido los años de toda su historia. Esto ya lo hemos analizado en el pasado, ¿verdad? Pero los años de su historia en los que tuvo más población en edad de trabajar en toda su historia. Por el cambio demográfico que vienen sufriendo todos los países. Costa Rica va atrás de otros países europeos, más bien va adelante de Centroamérica, por ejemplo. Otros países apenas están entrando y viviendo su bono demográfico. Costa Rica empieza a envejecerse y Costa Rica empieza a perder la tasa de crecimiento, por ejemplo, de la fuerza trabajadora nueva es cada vez menor. Ahora no pareciera preocuparnos porque no hay empleo, no tenemos una situación de desempleo. Pero si vos querés apostar por ampliar la oferta de trabajo, tenés que resolver cosas serias. Una, está entrando menos gente. Dos, menos gente calificada. Y probablemente la principal apuesta que puede hacer el país es las mujeres, porque Costa Rica tiene la tasa de participación femenina la cuarta peor de América Latina. Es un país que, aunque ha mejorado, del 90 para acá, ha mejorado, está en 51% de tasa de participación. Es decir, en las mujeres tiene un sector para empezar a explotar en términos de su oferta de trabajo. La salvada pueden ser las mujeres. Claro. Exactamente. Pero hay que generar los empleos. Claro. Ese es el paso uno. Por eso es la segunda parte de la ecuación. Sí, no es pintar las oficinas de rosado ni nada por el estilo, No, porque vayan a trabajar. Tiene que ver algo de fondo. Es interesante, es que me recuerdo una frase de don Jorge Vargas, el director del Estado de la Nación, usó esta frase, de hecho, de que las mujeres iban a salvarnos. Y efectivamente es así. Ahí, digamos, hay un grupo enorme, el 49%. Exactamente. De mujeres que podrían integrarse al mercado laboral. Sí, tenemos alrededor, digamos, para asemejarnos a la tasa promedio de participación en el resto del mundo, por lo menos 10 puntos porcentuales de margen, que eso equivale, digamos, con solo que lográramos incrementar un 3% la tasa de participación femenina cada año, eso equivale a más de 50,000 personas que se están insertando al mercado de trabajo, y eso es algo muy positivo, porque como dijimos al inicio, los ingresos de los hogares dependen del mercado de trabajo. Si a un hogar usted le logra aportar 2 salarios o 2 ingresos, eso le mejora las condiciones de vida. ¿Qué es lo que tenemos que resolver para que eso se dé? Los problemas, digamos, que tienen que ver con aspectos de género, el cuidado, que sigue recayendo sobre las mujeres, y el tema del trabajo doméstico no remunerado. Entonces, con esto no queremos decir que muchas de las mujeres que están fuera de la fuerza de trabajo no están trabajando. Muchas trabajan, pero gratis, ¿verdad? Porque hacen todas las tareas del hogar que no son reconocidas. Con una noticia positiva, y es que las mujeres tienen un perfil educativo mejor que el de los hombres. Entonces, muchas de esas mujeres que no están trabajando podrían aportar, digamos, más, ser un recurso más productivo que aporte, digamos, mejores empleos en general. O sea, que mejoren el perfil de la mano de obra. Claro, porque si vos le das un segundo ingreso, a un hogar en pobreza, lo sacas inmediatamente de la pobreza. Exactamente. El problema que tenemos mucho, digamos, cuando uno ve el perfil también de los hogares pobres, es que ahí están sobre representados los hogares con jefatura femenina. Habíamos dicho en el informe del año anterior que el crecimiento de los hogares con jefatura femenina ha sido exponencial en los últimos 30 años. Pasamos de tener un 20% a tener 1 de cada 3 hogares con jefatura femenina. Y esos son los hogares que precisamente enfrentan más, digamos, tenemos por un lado hogares con jefaturas que tienen un buen perfil, pero por otro lado tenemos muchas jefas de familia con 2 o 3 hijos, también a veces que tienen a cargo adultos mayores, y se les dificulta mucho, tienen muchas barreras de entrada al mercado, porque el mercado no está, o sea, como dije, no está ofreciendo empleos de calidad, pero si uno ve quiénes son los que tienen empleos de más mala calidad, son por un lado las mujeres, por otro lado los hombres no calificados, ¿verdad? Esos están, como diríamos, en las peores condiciones.
Claro, de hecho el perfil de los hogares pobres, que lo veíamos hace un par de meses con el INEC, digamos, era un hogar jefeado por una mujer con más de 2 hijos. Exactamente. Ese es, digamos, el perfil del hogar pobre. Exactamente. Y el problema es que esos hogares, no es tan fácil resolver el problema de la pobreza, porque por un lado usted sí les puede dar los programas sociales, pero si usted no les logra resolver el tema del empleo, esos hogares van a seguir dependiendo de la ayuda social, o sea, no van a poder resolver su problema en el mediano plazo. Entonces, por eso tenemos que cambiar, y nosotros decimos, este país necesita, por un lado, lo que es una política de empleo, pero una política nacional de empleo donde tenga, digamos, donde esté vinculado el sector público con el sector privado, porque dependemos del sector privado para generar empleo, pero y además no cualquier empleo, tiene que ser empleo que te garantice, digamos, condiciones mínimas de calidad, un salario mínimo y un empleo estable. Y decimos que esa política de empleo tiene que considerar 2 aspectos que son claves. Por un lado, las mujeres, y por otro lado, generar empleo no calificado, porque ahí es donde está. Y la generación de empleo no calificado nos ayudaría tanto a mejorar el problema de la pobreza, porque ya sabemos que estos hogares pobres tienen tasas de desempleo que son casi 4 o 5 veces mayores que la nacional. Entonces, te logra resolver el tema de la pobreza. Y por otro lado, te mejora la desigualdad, porque es un ingreso altamente progresivo, o sea, que está dirigido a los sectores más pobres. Y por otro lado, en general, mejora la productividad del país, porque aunque esté generando empleo no calificado, no necesariamente es empleo de poca productividad si usted le brinda, digamos, las condiciones básicas. Entonces, creo que tiene que considerar, digamos, esos 2 aspectos claves, y por otro lado, también nos genera un mayor crecimiento económico. Si no, están muy vinculados el empleo y el crecimiento. Para generar empleo necesitas crecer de manera sostenida y robusta más del 4%. Pero por otro lado, para crecer más de eso, necesitas también tener gente más productiva, gente más calificada. Entonces, van de la mano, digamos, tenemos que ir incentivando el crecimiento económico y por otro lado también mejorando el perfil de calificación para generar empleos de calidad. Sí, bueno, y ese ya no es tema de ustedes en el capítulo, pero es que somos un país tremendamente hipócrita en temas de mujeres, digamos que lo notamos en el acceso a empleo, en los montón de dificultades que les ponemos, como el cuido, y yo me he dado cuenta, esto es un desahogo personal, digo, que tiene que ver con los debates de los candidatos a alcaldes. Es impresionante, todos los candidatos son hombres. Sí. Pues el debate en el que más hemos tenido mujeres había 3 de 8. Sí. Y la mayoría de los candidatos son todos hombres. Yo me imagino que esto se habló cuando estuvieron con Estefan en el capítulo político, sí. Ya lo hicieron. Pero en las cúpulas de los partidos políticos de este país, 1 de cada 4 personas que han estado ahí en los últimos 30 años es mujer solamente. Sí, y es impresionante porque el partido de gobierno tiene presidenta y uno de los partidos, que es Frente Amplio, tiene presidenta también, ¿verdad? Pero Liberación Nacional creo que no ha tenido presidentes. Pero ahí hay extremos. En el PAC hay que reconocer, en el PAC es la mitad. Sí, exacto. El PAC tiene un 50% en su cúpula han sido mujeres. Pero en el otro extremo, esta Renovación Costarricense, un 10%, es el otro extremo, ¿verdad? Sí, pero solo ha estado Justo Orozco ahí. Y en el pase Oscar López, que esperemos que haya seguido mejor y esperamos que lo publique en redes sociales. 3:05, vamos a la segunda pausa, 3:06 a la segunda pausa comercial, ya regresamos con más de Matices. Matices. Los tonos de la actualidad. Es como 11 de la tarde. Gracias por estar con nosotros en Matices. Estamos hablando del Estado de la Nación, de equidad e integración social, que toca un tema muy interesante que ha sido noticia en los últimos meses, lamentablemente, Leo, que tiene que ver con el tema de los homicidios, un aumento de la cantidad de homicidios en Costa Rica. Sí, eso es una triste noticia. El país había venido desde principios de siglo manteniendo una tasa creciente, pero por debajo de 10 homicidios por cada 100,000 habitantes, y logramos pasar en el 2008 esa cifra.
valga decir que eso es considerado por la Organización Mundial de la Salud ya una epidemia. Es un problema de salud pública cuando es más de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes. La cifra récord la tuvimos precisamente 11.4, ha sido el punto más alto en ese año 2008. Sin embargo, después de ese punto, efectivamente el país tenía ya varios años, 3 años, de tener una tendencia a la baja. Había vuelto a bajar de los 10, había llegado alrededor de 8 otra vez, y en el 2014 subió, y otra vez exactamente a la tasa de 10, que es esa tasa límite que marca la Organización Mundial de la Salud, y además parece, según los datos conocidos hasta ahora, que 2015 probablemente reviente ese límite y quizás sea hasta un año récord complicado. Entonces, en resumen, estamos con ese indicador que tiene que ver con los homicidios en una situación de seguridad ciudadana muy complicada. Se analizó con detalle, por ejemplo, la ubicación geográfica, las explicaciones de este crecimiento. A nivel de cantones, por ejemplo, San José, Desamparados y Limón son los 3 que tienen mayores cifras, mayor porcentaje de los homicidios en el país. San José con un 15.5%, Desamparados 9.6%, Limón un 8.2% de los homicidios, pero además particularmente el crecimiento se explica por la consolidación de una nueva forma de crimen en el país, que son los homicidios relacionados con ajuste de cuentas y venganzas, en gran parte relacionados con el narcotráfico, y ahí se hizo un análisis particular sobre la estructura de ese narcotráfico y sobre todo con el caso de la banda del Indio, que fue conocida hace poco tiempo en el país, para demostrar un poco que ahora la estructura del narcotráfico ya no es la pequeña venta de barrio de drogas, sino que realmente estamos hablando de estructuras empresariales, casi con las mismas secciones que tiene una gran empresa dedicadas al narcotráfico, sobre todo ubicadas en el sur de esta zona central del país, y que ha generado diversos tipos de violencia, de victimización, pero ante todo de nuevo tipo de homicidios relacionados con sicariato, con venganza, etc. Es decir, es una situación que ha crecido por razones no circunstanciales, sino por la consolidación del país de un crimen organizado distinto a lo que habíamos conocido en el pasado. Natalia. Sí, tal vez como para complementar, ha habido un aumento en aspectos de seguridad que directamente relacionados con el tema de los homicidios, pero también vemos aumentos en otros tipos de delitos, digamos, que se habían contenido, que tienen que ver, por ejemplo, con el robo y el asalto también. Pero esto que dice Leonardo es importante porque no es lo mismo atacar un problema de violencia o de seguridad ciudadana que tiene que ver con el crimen común, con esto me refiero a robos y asaltos, con el crimen organizado. Eso te implica, digamos, costos más altos, es una estructura más compleja, pero, digamos, dentro de las cosas positivas es que es un problema que está muy focalizado, muy vinculado a algunas zonas del país y se debería de atacar. Mucho está concentrado aquí, como decía Leo, en la región central, sobre todo en los barrios del sur, cómo se están reestructurando y ganando, digamos, hay toda una reestructuración porque antes, digamos, se organizaban como estructuras aisladas. Entonces estaba la venta de drogas para el mercado local, donde algún miembro del barrio era el que vendía, digamos, era el distribuidor. Ahora lo que hay es una estructura donde hay grandes, digamos, como ve uno, digamos, en estas novelas, ¿verdad? Donde se van organizando más estructural y donde tienen estructuras. Por ejemplo, por un lado tenemos la gente que se encarga del mercadeo, la distribución, pero ya no atienden solo el barrio, solo el lugar, digamos, zonas pequeñas, sino que están tratando de controlar áreas más grandes, porque entre más controle usted, más rentable es. Entonces tenemos toda una lucha de poder para ver cuáles son las bandas que ganan más mercado en la distribución de la droga, por ejemplo, dentro del área metropolitana. Entonces, por eso muchos de los homicidios se han concentrado en los barrios del sur, en Desamparados, en Pavas, en Alajuelita, ¿verdad? Que son donde están ahí como las mayores. Y por otro lado tenemos también el caso de Limón. Entonces vemos cómo, o sea, es un problema que hay que prestarle atención, porque digamos, uno siempre, o sea, no se puede acostumbrar al tema de la violencia, o sea, no puede ser que sea una noticia, digamos, cotidiana.
Y cuando el país, digamos, si de verdad pasamos a consolidar esta tasa más de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes, ya, digamos, se vuelven un problema, y sobre todo por la región donde está ubicado, digamos, Costa Rica, que es una zona de tránsito, digamos, hacia el al mayor mercado, que es Estados Unidos. Entonces esto nos genera, digamos, problemas en una región que además tiene serios problemas como Salvador y Honduras, digamos, con tasas de violencia que son más de 80 casos por 100.000 habitantes. Claro, y que enfrentamos grandes retos porque, por ejemplo, en este instante la distribución de cocaína a nivel continental está centrada en Colombia, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la gente que produce coca en Colombia y que distribuye está protegida en este instante por una guerrilla, las FARC. Cuando haya acuerdo de paz, que ojalá los haya en Colombia, significa que van a quitarle terreno, digamos, a esa gente que produce cocaína, no van a tener producción y seguramente van a buscar otro país desde el cual generar la distribución internacional. Es que ahí es donde Costa Rica, digamos, tiene que ponerse en eso, digamos, más, o sea, consolidar más las políticas, no se puede descuidar. Este problema fue muy importante, sobre todo en la campaña del 2010. Creo que, digamos, que se logró mejorar, pero no es un tema que se pueda descuidar. O sea, siempre tiene que ser prioritario por la complejidad que implica, ¿verdad? Entonces, por un lado, sí, hay que atacar el tema desde las comunidades, digamos, la seguridad comunitaria es clave, pero también no seguir, digamos, o fortaleciendo los recursos que van dirigidos sobre todo a las organizaciones que se encargan del crimen, de combatir el crimen organizado, porque obviamente los recursos que tiene el crimen organizado son 1000 veces más grandes que lo que tiene, digamos, la policía acá. Entonces sí es importante seguir, digamos, no descuidar los recursos que van dirigidos a ese sector. Pero incluyendo los golpes al capital, por ejemplo, los golpes financieros, la estructura financiera de las bandas, ¿verdad? Bueno, y finalmente, seguro de salud. Sí, tal vez les explico un poco lo que hicimos en este capítulo. Bueno, hicimos un análisis de la situación financiera del seguro de salud de la Caja. Con la idea. Salió más barato que el estudio de Merlinsky de Argentina. Podrían cobrarle la Caja de ser. Sí, bueno, en realidad, sí, la idea es también con eso hacer algo más prospectivo, ¿verdad? Pero digamos, de momento no nos alcanzó el tiempo, hicimos algo más de la situación actual. No sé si recordarán, hace algunos años la Caja tuvo problemas de equilibrio financiero que tuvo que ver con un aumento de los gastos más de los ingresos y entonces, digamos, tuvo unos años con déficit financiero. Eso fue como en el 2009, 2010. A raíz de eso se nombró una comisión de expertos de notables, digamos, que hicieron 91 recomendaciones. Entonces lo que hicimos para este informe fue darle seguimiento de esas recomendaciones, cuáles se habían implementado y cuáles no. Entonces lo que vemos es que en general, esto es con base en un informe que nos dio la Caja. Ya se escapa de nuestras manos verificar si realmente cada una de las recomendaciones que ellos dicen que se cumplieron, efectivamente, digamos, se ha cumplido. Pero en general lo que vemos es que de estas 91 recomendaciones, la Caja aceptó 81, digamos, son de las que dijo eso sí. De esas 81, como alrededor del 50% fueron acogidas en su totalidad. O sea, la recomendación tal cual fue aceptada por la Caja. Y la otra mitad, digamos, fue acogida lo que se llama parcialmente. Algunas cosas, digamos, se han implementado. De las que fueron acogidas totalmente, solo la mitad han sido completamente ya implementadas. Está pendiente la otra mitad. Pero de las que fueron acogidas parcialmente, solo un 29% se ha implementado en su totalidad. Después, digamos, de todas estas recomendaciones, como a partir del año 2011-2012 se logró el equilibrio ya financiero. Y actualmente, entonces, digamos, decimos que ya la Caja tiene como equilibrio. O sea, con esto queremos decir que se logró sostener un poco el aumento de los gastos y se mejoró por otro lado los ingresos. ¿Pero en seguro de salud o en general, Natalia? No, en el seguro de salud. Okay. El no, seguro de salud. Sí, para recordarle a la gente que hay dos regímenes en la Caja. Uno es el de seguro de invalidez, vejez y muerte, que se escapa al análisis. Exactamente. Y el otro es el seguro de salud. Sí, en esto lo hicimos desde el seguro de salud porque fue el que tuvo los problemas financieros en el año 2009 y 2010.
es importantísimo darle seguimiento también al régimen de invalidez, vejez y muerte, sobre todo considerando la transición demográfica que tiene el país. Y si no se toman las previsiones del caso, eso sí tiene que hacerse con mucho tiempo de anticipación. Entonces, digamos, eso está pendiente y ojalá lo podamos hacer para los próximos años, hacer un estudio exhaustivo de qué está pasando con el tema de las pensiones, ¿verdad? Y sobre todo pensando en un análisis prospectivo, análisis actuarial para los próximos años. Pero en esta ocasión lo hicimos solo para salud. Lo que vemos es que en general muchas de las medidas implementadas tienen que ver con problemas, digamos, se atacaron problemas estructurales que tienen que ver sobre todo con el tema de los gastos. Cuando uno considera cómo el seguro de salud, lo que hace la caja es brindar un servicio de atención, digamos, a la enfermedad. Por lo tanto, digamos, es dentro de su estructura, es lógico que sus mayores gastos tengan que ver con las remuneraciones, ¿verdad? Su capital, el recurso humano especializado es su carta principal. Entonces, digamos, más del 60% de los gastos del seguro de salud tienen que ver con remuneraciones. Y eso está bien porque es personal. El problema es cuando esos gastos te empiezan a aumentar de manera acelerada y exponencial. Entonces, por ejemplo, la estructura de gastos pasó de ser un 60% en remuneraciones a casi llegar a un 70% dentro de la estructura del gasto. Y mucho de eso tiene que ver con los incentivos que tienen los médicos, digamos, y el personal médico en general dentro de la caja. Muchos de esos se controlaron, se contuvieron cuando tuvimos la crisis, pero decimos que no todas las recomendaciones o no todas las medidas implementadas se volvieron, se dejaron permanentes, fueron permanentes, sino que muchas fueron transitorias. Entonces lo que estamos viendo es que ahora que se reestructuró el equilibrio, muchas de esos problemas, de esas presiones, se han vuelto a incrementar. Algunos tienen que ver con, por ejemplo, el pago de horas extras, los pagos por especialidades. Y con otro tema, digamos, que generó la crisis fue el aumento en la contratación, o sea, en el personal de la caja. Entre el 2006 y 2009, el aumento de las plazas por año fue casi superior a las 2,000 plazas. Entonces, de cierta forma, eso se incrementó. A raíz de los problemas, se hizo, digamos, se contuvo la generación de plazas y actualmente se generan alrededor de 400 plazas al año. Sin embargo, aquí tenemos un problema, porque por un lado está bien, digamos, que se haya contenido y eso te genera una contención de lo que es el gasto, digamos, pero por otro lado te afecta a los servicios de salud, porque no hay un estudio para saber cuánto es, digamos, el faltante, el déficit que se tiene en especialidades, y ya sabemos, digamos, la presión que hay en los servicios. Entonces, digamos, no necesariamente que usted logre contener lo que es la creación de plazas, te mejora todo el problema, porque te puede estar saliendo por otro lado, y es lo que es lo que ha indicado la caja, de que muchos de los aumentos en el tema de las horas extras tiene que ver con el déficit de personal que tiene para brindar un mejor servicio. Entonces, por aquí, digamos, tenemos que llegar como a un equilibrio entre cuánto es realmente, digamos, esas presiones sobre el gasto. Y por otro lado tenemos los ingresos, que decimos que con los problemas que tiene el mercado de trabajo, los ingresos de la caja dependen más del 80% de los aportes que hagan los trabajadores y los patronos. Entonces, ante cualquier problema que tenga el mercado de trabajo, eso se repercute directamente sobre una disminución en los ingresos de la caja. Y además hay muchos portillos ahí para evadir, digamos, lo que es, mucha gente se ha pasado de ser asegurado, asalariado, a ser asegurado independiente, con el agravante que el asegurado independiente no tiene la cotización del patrono. Entonces y además es un seguro mucho más bajo que el otro. Entonces eso también ha repercutido sobre los ingresos. Y por otro lado tenemos todo el tema de la deuda del Estado con la caja, que se ha venido, digamos, es una deuda que inició a finales de los años 90 y que se ha, digamos, incrementado y que, digamos, ahora se está por lo menos negociando entre el Ministerio de Hacienda y la Caja para llegar a un acuerdo de pago, pero que también son recursos que la Caja, digamos, ha dejado de percibir. Claro, porque los 2,000 que crecimos por año en personal antes del 2008, lamentablemente no eran médicos.
Sí, mucho, digamos, enfermeras. lo que se había dicho, lo que se dice es que o sea, como alrededor de la mitad era personal médico especializado o farmacéuticos, pero la otra mitad era mucho personal administrativo. Después de la crisis, ahora sí, las 400 plazas que se crean al año son solo en personal médico, digamos, que tienen que ver con atención directamente de los pacientes. Pero todavía hay un déficit, digamos, para poder solventar la presión de especialidades, sobre todo que tiene la caja. Natalia, muchas gracias. Con mucho gusto. Por haber estado con nosotros, Leo, muchas gracias. Muchísimo gusto. A las órdenes. Y muchas gracias a ustedes que nos acompañaron esta tarde en Matices. Los invito hoy a las 7, no hay tercera emisión de Noticia Monumental, sino que será el debate por los candidatos a alcalde de Santa Bárbara. Y a las 11 de la mañana será el debate por el cantón de Liberia. Feliz tarde. Matices, los tonos de la actualidad